Hoy vamos a hablar de alguien que no solo se interesó por nosotros, que no solamente nos amó, que si estuviera hoy no solamente nos llamaría por teléfono, sino que daría su vida por nosotros otra vez. Es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, ya últimamente yo siento, puedo estar equivocado. Rafa, bienvenido, me alegro que estés aquí. A veces, no sé si ustedes están de acuerdo, siento que estamos cada vez predicando menos de la cruz. La cruz como que ha ido perdiendo esa vigencia en la predicación y en la enseñanza. Se habla, se menciona la cruz, pero tal vez en medio de otros temas, ¿verdad? No es que no se menciona, pero predicar sobre la cruz hoy como que no es popular. Ni es muy popular predicar de la cruz del Señor, pero tampoco es muy popular hablar de la cruz que tenemos que llevar. Hoy es bueno predicar de prosperidad. Hoy es bueno predicar de poder. Hoy es bueno predicar sobre figurar y ser notable, ser famoso. Pero la cruz, inclusive en el momento en que encontramos la cruz en la Biblia, la cruz era un símbolo de maldad, de desprecio, ¿cierto? Dice que maldito era el que era colgado en una cruz, así lo dice claramente la Biblia. La cruz era solamente a donde iban los peores criminales de ese momento en la sociedad. Por eso, para algunos teólogos, para algunos predicadores, para algunos hermanos, eso de gloriarse en la cruz es como difícil. ¿Cómo podemos gloriarnos de algo cuyo símbolo era negativo, cuyo símbolo era muerte, era dolor, era discriminación, era persecución, era condenación, era maldito? Pero eso es lo que dice Pablo aquí, que él hacía. Y vamos a invitarlo a leer Gálatas 6. Gálatas 6, todo Gálatas tiene un mensaje interesante sobre la cruz. Hay varios pasajes, bueno, pero Pablo todo enfatiza mucho el tema de la cruz. ¿Por qué era la cruz tan importante para Pablo? ¿Y por qué lo debe ser para nosotros? En Romanos ustedes van a encontrar mucho de lo que Pablo enseña sobre la cruz. Gálatas todo. Porque es que recuerden que cuando él escribe a los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas había un problema. Y en esto aprovecho para decirles que a veces nosotros hemos idealizado las iglesias del tiempo primitivo, como que no había dificultades, como que no había problemas, como que no había a veces divisiones. Y sí había. Y lo podemos encontrar en el libro de los Hechos y lo podemos encontrar en este caso en los Gálatas. En los Gálatas había un movimiento que se llamó en la Escritura los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos que querían, de alguna manera, como que el cristianismo fuera una secta judía. Y que lo único que había que hacer era, ser cristiano, era sumarle a toda la fe que teníamos, todo lo que exigía la ley judía. Entonces, los Gálatas tenían un problema muy grande con el tema de la cruz, porque para ellos, como judaizantes o como judíos, la cruz no era nada digno de regocijarse, de admirarse, de tenerlo en gran estima. Pero miren, a esos Gálatas que tenían ese movimiento, que había dentro de esa iglesia esa división del valor de la cruz en relación a otros que no le daban importancia y que al contrario descalificaban los que creían el valor de la cruz. Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo del 11 al 17. Y podríamos leer varios versículos de Gálatas que posiblemente leamos. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y si leemos en Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, dice: con Cristo, lo podemos decir de memoria, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, fue a la cruz no por los judíos, fue por mí, fue por ustedes, hermano, por nosotros. Muchas veces siempre estamos discutiendo o hablando sobre quién fue que mató a Jesús. ¿Por culpa de quién? Es por culpa de nosotros pecadores, que Él fue a la cruz por nosotros. Él se entregó a sí mismo por mí, por Roberto, a la cruz, y murió por mí, y fue a la cruz por mí. Y cada uno ahí pudiera poner su nombre, el cual amó a Roberto, ¿verdad? Cada uno puede poner su nombre, el cual me amó a Roberto y se entregó a sí mismo por Roberto, por mí. Ese es otro pasaje. Pero podemos ir al Antiguo Testamento, donde encontramos, por ejemplo, Isaías 53, que nos habla proféticamente de esa experiencia. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer alguno ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. ¿De quién está hablando? Isaías. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Ustedes vieron la película esa que habla de Jesús, la última, una de las últimas que hicieron, donde de verdad es desagradable, muy doloroso, muy difícil, cómo se muestra lo que pudo ser la experiencia de la muerte. Más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado para los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, fíjense, hermano, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora me perdí yo aquí. Sí, pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas él, a Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Afligido él y abatido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Isaías estaba hablando de ese Jesús que Pablo dice que se gloría de la cruz de Cristo. Que eso es lo que dice en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo
al mundo. Es que Pablo sabía que sin la cruz no había esperanza ni para él ni para nadie. Fue en la cruz que Cristo dio su vida, no solamente por la salvación y por la limpieza de nuestros pecados, por el derramamiento de su sangre, sino que también dice ahí que llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. ¿Dónde las llevó? En la cruz. Y hermanos, si tenemos situaciones donde necesitamos pedir que el Señor intervenga, responda a nuestra necesidad, la que sea que tengamos, pero sobre todo la espiritual y también aún problemas de salud, etcétera, dice Él que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y llevó nuestro pecado. Hermano, una de las más poderosas afirmaciones que hace el apóstol Pablo está en el versículo 14, como les estoy leyendo. Pero esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Ahí tenemos una cruz. El poder de esa cruz, el mensaje que esa cruz lleva es valioso, porque es una cruz vacía. No es una cruz decorativa. La cruz no era algo símbolo de algo agradable. Era un instrumento de tortura. Y hay muchas cruces que vemos en las que el Cristo todavía está allí crucificado, pero Cristo no está en la cruz, hermano. Amén. Amén. Cristo ya bajó de la cruz, no está ni en la cruz ni está en la tumba. La tumba está vacía, porque Cristo ha resucitado. Pero la importancia de la cruz es que si Cristo no muere, pues tampoco hay resurrección. Entonces, el mensaje de la cruz es poderoso, porque por su muerte, el derramamiento de su sangre, en su cuerpo, en su dolor, en su aflicción, Él llevó nuestros pecados, pero también llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y siempre ha sido un mensaje muy poderoso. Este texto es de mucha importancia para nosotros hoy. Gloriarnos quiere decir que podemos confiar en algo. Y Pablo está diciendo, la cruz de Cristo es el centro de la fe, es el centro de la vida, es el centro del ministerio. Que otros se sientan obsesionados, que otros sientan que lo prioritario para sus vidas es tener riqueza, o tener fama, o tener poder. Pero él dice, para mí, lo único en que yo me puedo gloriar, si hay algo en que gloriarme, es en la cruz de Jesucristo. Tal vez no tenga fama, no tenga poder, no tenga riqueza, pero tengo lo que el Señor Jesús fue dando en la cruz. Y miren, es interesante, ¿por qué el símbolo del cristianismo es una cruz? Pudo haber otro símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, pudo haber sido escogido como símbolo del cristianismo el pesebre, ¿cierto? El pecado. ¿Ah? El pez. Sí. Pudo ser también el símbolo, el ictus, el pez. Pudo ser la toalla, porque la toalla, ¿qué simbolizaba? En el caso de Jesús, la toalla y una palangana. El lavado de los pies, el símbolo de humildad, de la humildad del Rey de Reyes, postrándose a lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué no pudo ser el pesebre, o el pez, o la toalla, o algo de carpintero? La sandalia, sí. Inclusive hay sobre eso, ¿verdad? Las sandalias del pescador. Sí. ¿Por qué es una cruz? ¿Por qué Pablo enfatiza, y razón tenían los cristianos, al escoger la cruz como símbolo del cristianismo? Porque precisamente el símbolo apropiado es la cruz, por lo que la fe cristiana en Cristo crucificado es una enseñanza a morir, servir
y trabajar para Él como Él lo hizo para nosotros. Qué importante es que pudo haber sido escogido cualquier otro símbolo. Pero en resumen yo quisiera decirles, hermanos, porque hay varias cosas que pudiera mencionar que vienen como un resultado de la cruz. Pero la cruz viene a darnos el mensaje de que nuestra aceptación delante de la presencia de Dios y que el perdón de nuestros pecados solo pasa por medio de la cruz. Sí, hermanos, somos pecadores. Alguien decía, un teólogo famoso que no creía mucho en esto de la cruz, decía que por qué teníamos que hablar tanto de la cruz. Es que, hermanos, sin la cruz no somos aceptados delante de Dios, ¿sí o no? Hermanos, ¿usted cree que en nuestra vida de pecado Dios puede soportar la presencia de nuestro pecado delante de Él? Él no puede soportar ni un poco de pecado. Entonces, para que podamos ser aceptados, para que podamos entrar en su presencia, para que podamos ser limpiados de nuestros pecados, para tener aceptación y ser lavados y perdonados, tenía que pasar por la cruz. Y eso es lo que nos da la respuesta a la aceptación. Sin la cruz no hubiésemos sido aceptados. A través de Jesucristo tenemos la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Tenemos la certeza de que es a través de Jesús, siendo nosotros pecadores, podemos entrar ante la presencia y el trono de su gracia, porque entramos por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada, como decía Isaías, el 53. ¿Y cómo podemos llegar a la presencia de Dios? Para pedirle sanidad, salud, salvación, perdón, y que nos acepte el Señor con nuestra vida de pecado. La única manera es por medio de la cruz, porque la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la cruz no es solamente el camino para la aceptación delante de Dios, para poder tener certeza del perdón, para que a través de la cruz podamos recibir todo lo que esa cruz significa para nosotros. Pero hay otras cosas que significan también en la importancia de la cruz, que no hablaremos de ellas en esta mañana, pero quiero dejarles ese mensaje de inquietud. Una primera circunstancia es que la única manera de ser aceptados delante de Dios, de poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar a los atrios del Señor, es porque entramos por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y allí Él llevó nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades, y podemos entrar ante el trono de su gracia, de la gracia de Dios, solo a través de Jesucristo. Miren lo importante que es la cruz. Pero también debiéramos dejar pendiente otra enseñanza, que es que la cruz es el mensaje del discipulado. Y muchas veces no solamente no hacemos discipulados, sino que no estamos construyendo la realidad del discipulado sobre el fundamento de la cruz de Cristo. No estamos hablando solo de ser creyentes, es importante ser creyentes, pero hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Y nosotros debemos no que sumar creyentes solamente, sino que esos creyentes se conviertan en discípulos. Y que esos discípulos, su vida esté centrada en vivir, como dice Gálatas 2:20, para mí el vivir es Cristo, como dice la Escritura, y el morir es ganancia. Yo como discípulo debo tener ese concepto también. Tal vez al principio solamente veo los beneficios que recibo a través del perdón, la aceptación, la sanidad y todo eso, pero después dice que cada uno debe llevar su propia cruz. Y dice en este pasaje que dice, yo soy crucificado al mundo y también mi vida es crucificada en Cristo. Hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos en general, nuestra entrada a la presencia de Dios, nuestra aceptación por parte de Dios,
Las puertas abiertas y la oportunidad de ser limpios de pecado está a través de la cruz. La posibilidad de desarrollarnos y de crecer como discípulos está también en el efecto que tiene la cruz de Cristo sobre nuestra vida en discipulado, crucificando nuestra carne y siendo nosotros crucificados para el mundo. Pero además, el ministerio que debemos desarrollar, porque es importante decir que ministro no es solamente el pastor. El ministerio es la tarea que hacemos todos los cristianos, cada uno de acuerdo al don y al talento que ha recibido. Todos somos ministros, siervos de Dios. No todos somos pastores, pero todos sí somos ministros. Todos sí somos siervos. Todos sí tenemos una misión. Todos sí tenemos una tarea. Y todos hemos sido equipados para cumplir nuestra misión y nuestra tarea. Entonces, el fundamento principal para que podamos desarrollar un ministerio exitoso, poderoso, de alcance y desarrollar los dones y talentos en medio del fruto del Espíritu es precisamente fundamentándolo en el valor que tiene, en el significado que tiene la cruz de Jesucristo en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como discípulos y en nuestra vida como siervos o como ministros de Dios en el Evangelio. Que cada uno de nosotros, hermanos, esta mañana meditemos en lo que el Señor quiere decirnos, la importancia que tenemos que darle, el significado que tiene la cruz de Cristo para nuestras vidas. Y hay, como les dije, por lo menos 3 aspectos fundamentales. Sin la cruz de Cristo no podríamos tener aceptación delante de Dios. Sin la cruz de Cristo no podríamos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo. Y sin la cruz de Cristo no podríamos desarrollar el ministerio para el cual Dios nos ha equipado con dones y talentos. Que el Señor nos ayude, Señor, hermano. Así como Pablo, que entendamos que la cruz es suficiente, que no necesitamos más nada que la cruz para empezar el camino este. Que la cruz es suficiente, que hay bendición, que hay poder en la cruz del Calvario. Que no pensemos en poder, en riqueza, en bienestar o en otras cosas. Todo eso lo podemos tener, pero eso está cuando dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Que nosotros podamos decir también como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el mensaje de la cruz sea lo único en lo que podemos gloriarnos. Que el mensaje de la cruz sea suficiente. Que no necesitemos ninguna circuncisión, ni ningún otro rito, ni más nada que poder reconocer el sacrificio de Cristo por nosotros, aceptar ese sacrificio, entregar nuestras vidas y poder estar dispuestos a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Gracias, Señor, por renovarnos, recordarnos en esta hora que, si bien es cierto, en la vida cristiana hay muchos asuntos importantes, hay muchas tareas importantes, hay muchas cosas que revisar, creer. No hay nada más importante que la cruz de Cristo. Si hay algo en que gloriarnos, que sea en la cruz de Cristo. Si hay algo que pueda transformar nuestras vidas, que sea la cruz de Cristo. Si hay algo que nos puede convertir en verdaderos discípulos de Jesucristo, es teniendo en prioridad la cruz de Jesucristo. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, el Cristo crucificado. Que nosotros seamos crucificados para el mundo y que ya nuestra vida esté centrada en Jesucristo, en ese que fue crucificado, en ese que fue y derramó su vida por nosotros, que lo hizo en las peores condiciones, que era una señal, un símbolo de maldad, de perdición, de maldición, pero en el Señor Jesucristo se convierte en una bendición. Gracias, Señor. Se convierte en la puerta de entrada a tu presencia, Señor.
se convierte en la fuerza para hacernos verdaderos discípulos de Jesucristo y se convierte en el fundamento para el ministerio al cual nos has llamado. A cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, a los cuales nos has llamado, Señor, y nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado el fruto del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. Bendícenos, Señor, y que podamos llevar este mensaje con mayor énfasis, con mayor entusiasmo, con gozo, con alegría, gloriarnos como lo hacía Pablo de la cruz de Cristo por lo que significa para nosotros. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.